Buenos días, compañeros, profesora. Mi nombre es Rafael Corona Negrete y pongo a su consideración mi producto integrador para la materia de impuestos para personas morales. Primero que nada les voy a explicar lo que es una persona moral. Una persona moral es una entidad que tiene una existencia jurídica, es decir, se encuentra constituida por organizaciones o grupos de personas. La persona moral representa a estas personas, por lo que se le reconoce como una instancia unitaria que mantiene capacidad de ejercer derechos y cumplir con obligaciones. Las personas morales no cuentan con una existencia concreta, pues no se trata de un individuo. Es una institución creada para otorgarle reconocimiento a una entidad independiente que debe cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Qué obligaciones tiene una persona moral? Todas las personas morales tienen obligaciones de constituirse dentro de un régimen tributario y por lo tanto deben pagar los impuestos que les corresponden. Sus obligaciones dependen del régimen en el que se encuentren clasificados. Tenemos personas en el régimen general. Dentro del régimen general se involucran todas las sociedades que tienen fines lucrativos. Y obviamente existen las personas cuyo régimen son sin fines lucrativos. Dentro del régimen general vamos a encontrar que tienen como obligaciones, además, darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, solicitar su certificado de firma electrónica, expedir facturas electrónicas y llevar la contabilidad electrónica tomando en cuenta todo lo establecido en el régimen de Código Fiscal de la Federación. También deberán pagar sus pagos, presentar sus pagos provisionales y definitivos de los impuestos. Deben ser responsables de efectuar sus retenciones al impuesto sobre la renta al momento que paguen los salarios de sus trabajadores o que hagan pagos a personas físicas que presten algún tipo de servicios profesionales. Además, deben de informar del pago de obligaciones patronales, no solo para los trabajadores, como es el reparto de utilidades, el aguinaldo, etc. El principal impuesto que trabajan las personas morales y que es el motivo del por cual obtienen a través del ingreso de sus ganancias que van generando es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. La ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 14, nos señala que para determinar los pagos provisionales del ISR, primero se obtendrá el coeficiente de utilidad y en base a este se calcularán los pagos mencionados. ¿Qué es el coeficiente de utilidad? El coeficiente de utilidad es un factor el cual se obtiene para determinar de una manera lo que se estima o se espera que tenga de utilidad una empresa. Obviamente no podemos saber cuánto va a tener de utilidad la empresa a lo largo del ejercicio, pero sí podemos tener una estimación. Para esa estimación se tiene que determinar el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad se va a generar en base a los ingresos que obtuvo en relación al año próximo anterior. Cuando es el primer año de creación de la empresa, no existe ese recurso. No existen esos ingresos, por lo tanto el factor no se tiene, sino esto aplica hasta el segundo año en que se creó la empresa. Para conocer el coeficiente de utilidad ya hemos presentado la declaración anual correspondiente al último ejercicio de 12 meses y para obtener dicho coeficiente la utilidad fiscal del ejercicio por el que hayamos presentado la declaración se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Tanto los ingresos nominales como la utilidad fiscal son datos que tomaremos de la declaración anual presentada. ¿Qué son los ingresos nominales?
Los ingresos nominales son todos los ingresos acumulables del ejercicio, sin tomar en cuenta el ajuste anual por la inflación acumulable. Y la utilidad fiscal para el pago provisional se determina multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda por los ingresos nominales del periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes que se refiere el pago. Esto va en función del artículo 14, la fracción 2. ¿Cómo vamos a hacer esta declaración de impuestos? Más bien, ¿cómo vamos a calcular los pagos provisionales? Primeramente vamos a considerar los ingresos nominales acumulados del periodo. Esto es, el primer año tenemos un ingreso y este ingreso lo vamos a multiplicar por el coeficiente de utilidad para pagos provisionales, que es el factor que ya obtenimos. Este factor siempre va a tener por lo menos 4 dígitos. Ni más ni menos, siempre va a ser de 4 dígitos de acuerdo a lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Este factor, al hacer esta operación, nos va a dar como resultado la utilidad fiscal para el pago provisional. Este resultado le vamos a aplicar la tasa del ISR, que para las personas morales es del 30%. Entonces, al multiplicar el 30%, nos va a dar un impuesto sobre la renta del periodo. Este es el periodo que vamos a estar considerando y es lo que nos va a servir. Le vamos a restar el pago provisional anterior. Ahora bien, ese impuesto es lo que le vamos a declarar a Hacienda. Para el mes de enero es el resultado como lo hayamos tenido, porque ese resumen este resultado nos va a dar el total, dado que no existe un pago provisional anterior, mas no así en el mes de febrero. Pues en el mes de febrero hacemos la misma operación que obtuvimos y al momento de reconsiderar los pagos provisionales vamos a restarle el pago que ya hicimos en el mes de enero al mes de febrero, porque nuestro ingreso se fue acumulando, pero lo que ya se pagó se tiene que descontar. Y así la diferencia es lo que va a ser nuestro impuesto sobre la renta a pagar para el mes de febrero. Y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre. Una vez que ya tenemos nuestro ejercicio concluido, pues vamos a considerar cuáles son los ingresos acumulables y de esto les vamos a rentar las deducciones autorizadas. Estas deducciones tienen que ver principalmente aquellos conceptos que la ley del impuesto a la renta nos permite deducir dentro de nuestras utilidades. A esos ingresos menos las deducciones autorizadas se le va a considerar utilidad fiscal antes de la participación de los trabajadores en las utilidades. A esta utilidad, al restarle la participación de los trabajadores, se le va a considerar la utilidad fiscal del ejercicio. ¿Para qué nos va a servir esto? Principalmente para hacer la comparación entre lo que estimamos durante todo el año en base a los pagos provisionales y lo que efectivamente se acumuló dentro del ejercicio al final del mismo, que ya lo habremos tenido contabilizado y sabremos exactamente lo que tuvimos. Entonces, tuvimos un estimado por un lado y por otro lado tuvimos un impuesto real, que fue lo que se obtuvo. ¿Qué es lo que pasa? Como nuestros pagos a Hacienda los hicimos de manera provisional en base a una estimación, estos se fueron acumulando mes con mes en el periodo. ¿Qué es lo que sucede? Que al momento de hacer el ajuste final, podemos encontrar si en nuestro ejercicio, si lo que le pagamos a Hacienda fue lo justo, o fue una cantidad mayor, o una cantidad menor. Si la cantidad que le pagamos a Hacienda fue mayor, Hacienda nos devolverá ese recurso porque tenemos un saldo a favor. Ya sea que nosotros, que lo decidamos, pero pedirle a Hacienda que nos lo devuelva,
o en su defecto utilizarlo como un crédito para el siguiente periodo. Y si no es esta la pretensión, sería también, pero si nuestro periodo se hizo el pago y resulta que la utilidad es mayor de lo que pagamos provisionalmente, habrá que pagar esa diferencia a Hacienda a más tardar el mes de marzo del siguiente año, de acuerdo al ejercicio que hayamos tenido. En conclusión, el impuesto sobre la renta, entre otras obligaciones, es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio y de contribuciones, por lo que las personas físicas y morales están obligados al pago de este impuesto, por lo que resulta de vital utilidad para las empresas cumplir con sus obligaciones, ya que de no hacerse se incurre en un delito de fraude fiscal que se sanciona con multas, reencargo e incluso penas más graves dependiendo de las faltas que se generen. Por su atención, gracias.